salir a las 6 de la tarde. Buenas noches, señora presidenta, colegas asambleístas. Creo que ya es tarde para hablar, ya nadie escucha. Ya no hay quórum, creo. Bueno, yo quiero empezar, después de escuchar las palabras sensibles de nuestra asambleísta Albán, quiero expresar el sentir de mucha gente, de una gran parte del pueblo ecuatoriano, respecto de rechazar los golpes innecesarios e injustificados que está recibiendo una organización respetable como Solca, y nada más y nada menos que desde el presidente de la República, y cómo no solidarizarse con las niñas, con los niños, con las madres, con las mujeres, con los hombres que reciben desde esta organización el tratamiento, el apoyo difícil y delicado que ellos requieren. Así que yo creo que esta asamblea, y ese sí es un tema urgente, debería sensibilizarse, y de igual manera que la asamblea en el periodo anterior debería expresar de manera seria un exhorto al Ejecutivo para que de manera inmediata los fondos de Solca sean entregados, porque esos sí son fondos de la solidaridad del pueblo ecuatoriano. Así que mi rechazo a ese ataque innecesario e injustificado y mi solidaridad con todas las personas que están afectadas por esta enfermedad. Al hablar de la ley, hay cosas que parecen innecesarias, pero yo creo que hay que señalarlas. En estricto sentido, esta no es una ley de urgencia económica. Es una ley que tiene reformatorias a varias leyes. Es tan así que no se justifica el ser de urgencia económica, que no ha habido en el análisis de la comisión, por lo menos no nos han presentado, un estudio técnico que lo sustente, ni el impacto económico y financiero que tendrá la aplicación de esta ley. Y porque la Constitución, en el título 6, cuando habla del régimen de desarrollo, en el capítulo 4, cuando establece la soberanía económica, define con claridad cuáles son las líneas económicas para ser tratadas en una ley de urgencia económica. ¿Por qué no estamos debatiendo aquí una ley de urgencia económica frente a la crisis que diga cuál es el plan que tiene el gobierno para afrontar esta crisis económica? ¿Cuáles son los cambios en la política fiscal? ¿Cuáles son los ajustes en el presupuesto? A propósito, cuando se aprobaba y se discutía aquí el presupuesto, no solamente que dimos ideas, sino que hicimos una crítica sobre varios temas que tenían que ver con el ingreso y de manera especial sobre el precio del barril de petróleo. Y fuimos objeto de burla y de descalificación. Así que necesitamos saber cómo va a financiar el gran hueco que se ha producido. Necesitamos conocer cuál es la política de endeudamiento que tiene el gobierno. Esos deben ser los temas de urgencia económica que se debatan aquí, además de las reformas a los temas laborales, etcétera, etcétera. Vamos a seguir esperando. ¿Qué es lo que hará el gobierno? ¿O piensa que en crisis debe seguir gastando de la misma forma y derrochando de la misma manera que en el momento de las vacas gordas, como decimos los ecuatorianos, en el momento de bonanza? Ahí se rechazaban los fonditos y ahora estamos hablando de un fondito de solidaridad. Hubiera sido hermoso formar ahí unos fonditos para el desempleo. Estaríamos ahora en mejores condiciones seguramente. Sobre los temas específicos que tienen que ver con la ley, en el tema del empleo juvenil. Cuando hablamos del empleo juvenil en circunstancias en que en el país no se está generando empleo porque no existen las condiciones de las que tantas veces hemos hablado y hemos propuesto también aquí cuáles son las ideas. Ya se ha hablado suficiente de qué es lo que se requiere para generar empleo. Lo que se está proponiendo es una pequeña motivación a los empresarios para recibir jóvenes.
pero hay que entender que los jóvenes van a ir a competir por las mismas fuentes de empleo que ya están ocupadas, porque no estamos generando, y esa no es una motivación para generar más empleo, que quede muy claro. Y vuelvo a insistir, si ustedes hubiesen estado interesados no solamente en el empleo juvenil, porque yo creo que hay que abrir el entendimiento, lo que tenemos que pensar es que el recurso joven que sale de las universidades es el mejor recurso con el que cuenta el país, por su juventud y por su formación. Y a ese recurso humano hay que darle posibilidades de emprendimiento. Y aquí todas las propuestas orientadas precisamente a motivar el emprendimiento, que es lo que se necesita en este momento. Porque con el emprendimiento, el joven no solamente que va a buscar un empleo para él mismo, sino que va a generar empleo para otras personas. Con el emprendimiento, los jóvenes pueden poner a trabajar su creatividad, su capacidad, su energía joven, sus conocimientos en tecnología y a ofrecer nuevos servicios y nuevas actividades al país, que es lo que se requiere. Pues ahí tenemos leyes como la que presenté, listas para el archivo, una ley para simplificar los trámites y para motivar a los jóvenes y a los no jóvenes que están desempleados a generar emprendimiento. Pero claro, como vienen de la oposición, entonces están condenados al archivo. Así que para el asambleísta que dijo que aquí no se proponen ideas, le voy a pedir que desempolve ese proyecto, que está listo para el archivo, que lo lea y que vea ahí las ideas que sí se proponen desde la oposición. Respecto de la reducción de la jornada laboral o de la jornada laboral reducida, ya se ha hablado bastante aquí. Yo solamente quiero presentar una reflexión. Ustedes quieren abrir la puerta y al mismo tiempo ponen muchos candados y le dicen al empresario, o por lo menos según todas las condiciones que ustedes establecen, da la impresión de que el empresario actual es el responsable de la crisis y que con esta ley le estamos haciendo un favorcito al empresario. Así que le decimos, haga el favor de no generar utilidades y por favor, como no confiamos en ustedes, porque ustedes son un poco extraños, ahí va a estar el ojo visor observador del ministro de Trabajo, que al final, de manera discrecional, será el que califique y determine si usted tuvo la razón, si no tuvo la razón y si por ahí cometió un desliz y entonces le cae el hacha. Eso es lo que estamos diciendo. La pregunta para la señora presidenta y los integrantes de la comisión, el sector público también tiene trabajadores. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del sector público? Ahí hay un gran vacío. ¿Ellos también van a ser beneficiarios o van a ser objeto de la aplicación de esta ley? ¿O es una ley solamente para el sector privado? Y en el caso que sea también para los trabajadores del sector privado, del sector público, ¿cuál será ese ojo observador para proteger al trabajador? Es una de las interrogantes. Y sobre el seguro de desempleo, que más va a parecer un desempleo seguro, vamos a hablar de manera clara y precisa. A mí me parece que por aquí aparece en todas partes la seguridad social y el IES. Parece que después de la crisis del petróleo, la seguridad social se ha vuelto mucho más atractiva. En todos los aspectos de la ley aparece la seguridad social, pero aquí de lo que estamos hablando, ¿por qué hay que mentir? Esto no es una creación de un seguro de desempleo. Un minuto, asambleísta. Es cambiar el fondo de cesantía en un seguro de desempleo, dándole un zarpazo a la tercera parte del fondo de cesantía para constituir un fondo de solidaridad o un fondo solidario que no está claro de qué manera va a funcionar ni de qué manera va a ser administrado. ¿Cómo podemos aceptar una ley como esta, que en lugar de beneficiar a los aportantes al IES, en vez de darle nuevos beneficios, le complica la vida? Y hay un dato específico del INEC que dice que el 73% de los trabajadores que se quedan en el desempleo se incorporan a un nuevo empleo en menos de 4 meses. O
O sea que está calculadito esos 4 meses. O sea que la mayoría, el 73% de los ecuatorianos que quedan desempleados no accederán de ninguna manera, ni siquiera a un mes de la famosa aportación del seguro de desempleo. Así que ojo con esas cosas, yo creo que hay que hablar con la verdad y transparentar las cosas.